Muchas gracias por estar de nuevo con Polos Opuestos. Bueno, todos tenemos el compromiso de la pedagogía frente al Convenio de La Habana. Y hoy hemos invitado para debatir el tema político a dos personas muy autorizadas para el tema en esta materia, la senadora Claudia López y el senador Elmer Bustamante. Entonces, con ellos vamos a debatir sobre el sí y el no, que son las únicas dos posibilidades que nos dieron para votar. Y empiezo, en este caso, por Elmer, el senador Elmer. Resulta un poco incoherente pensar que un exguerrillero del M-19, que pues le dieron la amnistía total, que tuvo pues todas las oportunidades como tenerlo hoy de senador y líder político tan importante, se oponga a este acuerdo con la FARC para que ellos ingresen a la vida que tiene hoy el M-19. ¿Cuál es la explicación? Eso lo dijo el presidente Juan Manuel Santos en el marco del Congreso Mundial de Medios de Comunicación en Cartagena hace 2 meses, que si había un guerrillero en las filas del Centro Democrático, ¿por qué no se le iba a dar la amnistía a las FARC? Creo que ahí hay un engaño al país y no se cuenta la verdad, ni la verdad jurídica ni la verdad histórica. Lo del M-19 es un proceso totalmente distinto, fue una decisión unilateral y voluntaria que se hizo por parte del M-19 el 4 de octubre de 1989 en las montañas del Cauca. La consecuencia de esa decisión fue el sometimiento a la Constitución del 86 y al ordenamiento jurídico vigente en ese entonces. Como consecuencia de ello, los tribunales superiores, los tribunales de orden público, los jueces de la República, las Cortes, les correspondió estudiar los hechos en que participamos cada uno de los integrantes del M-19. Por ejemplo, en mi caso, fue estudiado minuciosamente y no me encontraron ninguna responsabilidad en delitos atroces ni delitos de lesa humanidad. Como consecuencia de ello, el juez correspondiente dictó auto de cesación de procedimiento respecto del único delito que tenía amnistía, que era el delito de rebelión, que por supuesto sí estábamos levantados. Pero senador, el Tribunal Especial también va a juzgar esos delitos de lesa humanidad en esta oportunidad. No la justicia ordinaria, pero el Tribunal Especial. Sí, correcto. Hay una declaración de que se juzgarán los delitos atroces y de lesa humanidad. Pero al leer los acuerdos, uno encuentra que primero hay unas penas entre 5 y 8 años. En segundo lugar, el que confiese será sometido seguramente a una pena retributiva. E inmediatamente después, en el artículo 36 del punto 5, establecen que independientemente de la sanción que se le imponga a cualquier miembro de las FARC, no queda inhabilitado para ejercer la actividad política y por lo tanto para ser elegido. Y una última pregunta de esta primera parte. ¿Hay alguno del M-19 que pagó penas importantes como las que usted... Varios quedaron detenidos, incluso todavía hay una persona del M-19 detenido, o sea, no hubo impunidad. Eso hay que decirlo con claridad, que es lo que criticamos en este caso. No. Y respecto de la elegibilidad tampoco. Firmamos el 9 de marzo del año 1990, 2 días después fui a elecciones y salí elegido con 78.000 votos por la circunscripción electoral de Bogotá, Cundinamarca. Diría que hay que hacer un esfuerzo para tratar de analizar estos temas con la verdad. Decir, por ejemplo, que los procesos anteriores, particularmente el caso del M-19, se hizo con impunidad, no es cierto. Para justificar, no es cierto. Absoluta. La cesación de procedimiento es una norma que figura en el Código Penal, sí, en el orden, para amnistías, que era un tipo penal consagrado en el Código Penal. Entonces, no es cierto. La impunidad es la que va a suceder ahora con... Ahora va a haber juzgamiento de los delitos. Pero le pregunto, la senadora hace la aclaración de que el partido de la FARC tampoco puede entrar en esas zonas. No, sí va a entrar. Pero les hago una pregunta. Hay una serie a mí de todo lo que limite la democracia, empezando por el Frente Nacional, que resolvió un problema, pero abrió muchos otros, ¿no hubiera sido más sencillo crear una circunscripción especial sin evitar que otras fuerzas políticas, todas ellas, pudieran participar de forma plural y libre? No, y abiertamente, mire,
es para las organizaciones sociales de las FARC, hay que decirlo con toda claridad, ellos tienen unos trabajos y unos tentáculos en esas zonas. Las zonas van a ser definidas entre ellos y el gobierno, entonces no nos digamos mentiras, son para las FARC. Senadora, pero sin menoscabar el pluralismo democrático, no se le podría dar, que me parecería muy justo, una circunscripción a las víctimas por un determinado tiempo. ¿Eso es lo que se está haciendo? No, porque eso es lo que se está haciendo. Lo que se está haciendo es darle esas 16 circunscripciones a las víctimas y organizaciones por 2 periodos. Pero termino la pregunta. Se le está dando esa oportunidad de que ellos sean elegidos, correcto, pero se le está impidiendo que otras fuerzas políticas en un país de pluralismo político accedan. Conductora Noemi, es totalmente cierto. Mire, el tema de las víctimas y las circunscripciones especiales es el mismo tratamiento que reciben en todas las 297 páginas. El punto 5 arranca diciendo: resarcir a las víctimas está en el centro del acuerdo entre el gobierno y las FARC. Y uno se pone a leer y encuentra primero una comisión de la verdad. Luego la otra misión para establecer el destino de los desaparecidos. Y luego viene la justicia y repite lo mismo, pero encuentra un modelo que está destinado a garantizar la impunidad. Y desaparecen las víctimas. Cuando se habla de resarcir a las víctimas, se habla de manera genérica. Se les resarcirá con tierras colectivas y todo el desarrollo es colectivo. ¿Por qué no se dijo, como dice Noemi, circunscripciones especiales para víctimas, que son los personajes centrales? Pero yo lo que pregunto, no es cierto. Si tuviéramos tanto interés de tener circunscripciones especiales, por ejemplo, para las víctimas que se lo merecen, que están en riesgo de que no sean ellas, sino alguien que diga representarla. Precisamente. Por eso, ese es el grave, porque pero fíjense que a los indígenas y a los afros, les dan unas circunscripciones especiales sin menoscabo de que haya pluralidad democrática en esa zona. Circunscripción indígena. Entonces, compiten organizaciones indígenas. Exacto, compiten. Pero no se le prohíbe en la zona votar por lo que quiera. Como senadora, el Estado no puede escoger una propuesta pública. Tiene que competir. Para que como senadora y yo como senador lo hagamos en el trámite de los proyectos de ley y los actos legislativos, que esas 16 circunscripciones especiales sean para víctimas. Bueno, entonces, en esas circunscripciones especiales que son para víctimas, campesinos, organizaciones sociales, se amplía en 16 el número de representantes a la Cámara, donde no podrá acceder ningún partido de los tradicionales, ni la FARC, que no se sabe si va o no formar partido, porque muchos dicen que la FARC lo que va a hacer es alianzas, pues que tiene libertad total de hacer una cosa u otra. Entonces, le pregunto yo, lo del Caguán, que con toda la razón lo señala la senadora, cuando se elige un alcalde del Centro Democrático, quiere decir que allí... con las FARC, ¿o qué? No, la pregunta es, ¿en el Caguán se sentían representados por el Centro Democrático? ¿Por qué fue elegido ese alcalde? Ahora, no, en medio de las circunstancias. Es de público conocimiento que el Caguán ha sido una zona históricamente influida por las FARC. Eso no tiene discusión. Que electoralmente seamos una mayoría es distinto, pero allí hay una presencia de organizaciones sociales influenciadas por las FARC, de tal manera que... ¿Cómo lograron ganar entonces ustedes? Porque nosotros es que a las FARC le hemos ganado en todos los terrenos, en el terreno político y en el terreno militar. Es porque hay miedo en estas circunscripciones de no participar. ¿Por qué no dejar pues que...? No hay miedo, es que, digamos, el sistema electoral colombiano necesita una gran reforma. Evidentemente, eso sí, creo que los tres estamos de acuerdo. Es decir, la reforma electoral no hay que hacerla con las FARC, me parece con todos, una gran equivocación. También con ellos. De hecho, no se hizo con ellos. Pero también se tendrá que hacer con ellos. Sí, se va a hacer en el Congreso, no me digas que no, porque mira, crearon una misión especial de reforma. Sí, que va a trabajar durante 6 meses y va a hacer recomendaciones que tú y yo votaremos en el Congreso. Y debe llevar las iniciativas de reforma constitucional. Es decir, entonces ahora resulta que el acuerdo no es entre gobierno y FARC, es entre gobierno y FARC. Y lo volvieron constituyente y reemplazaron a los congresistas y de todo. No, constituyente es lo que ustedes y las FARC y los demás. Pero
al final es posible. Lo grave de las reformas políticas en Colombia es que se hacen o se sugieren las poquitas que se han adelantado entre gobierno y oposición. Y uno le da risa porque dice, es que siempre va a ser lo mismo. Es como si el establecimiento siempre fuera a estar en el poder y no fuera nunca posible que estuvieran ellos en la oposición. Es decir, ¿será posible hacer una reforma política realmente donde participen con el perdón? No solamente el Congreso, porque el Congreso lo que le gusta es mantener el statu quo y que haya poca reforma agraria, poca reforma política, poca reforma tributaria, electoral. Es posible que hagamos una reforma más amplia donde participe la academia, donde los jóvenes, por Dios, no será fácil. Pero mira, las reformas son regresivas. Por ejemplo, en el tema de personería jurídica. Entonces dicen, eliminemos el umbral. Y eso se va a volver politiquería. ¿Cómo es lo del umbral? Mire, lo del umbral, en Colombia, entregar avales se ha vuelto un negocio. Y se eliminan los umbrales, pues van a vivir todos los partidos políticos. Y este es un país que no ha desterrado el clientelismo político, tú lo sabes. La mermelada, además. No se ha eliminado el umbral, no sé de dónde sacas eso. Están los acuerdos. No, está falso. Es desligar la personería jurídica. Mientes demasiado, Claudia. Pero a ver, eso sí es muy fácil. Entren y lean por favor en los acuerdos si se elimina o no el umbral, o si lo que se hace es desligar la personería jurídica del partido. Pero se está eliminando. Ni siquiera sabes de qué estás hablando. No, pero a ver. Del punto segundo de los acuerdos. Claudia, pero a mí me parece, a ver, ¿cuál es el tema en que lo que tú crees es que en las próximas elecciones no va a haber umbral y que los partidos no van a tener umbral o que solamente las FARC? Tomémoslo de manera más integral. ¿Qué contempla ese punto? Un estatuto de oposición que se debe discutir con la FARC. Que lo previó la Constitución del 91 y no se eso. Llevamos 25, 30 años en este país hay que hacerlo. Y no se va a resolver con las FARC, eso se resuelve con todo el país. Correcto, con todo el país se va a discutir. Clave. Como consecuencia de ello está planteado el tema de los umbrales para el otorgamiento de la personería. Porque todos sabemos que el que no cumpla con el requisito del umbral pierde la personería. Y los señores de la FARC dicen, no, eso hay que acabar el umbral, porque eso para ellos o para todos, para hacer pedagogía. Para ellos o para todos. Para todo el mundo, pero eso genera una situación perversa. Bueno, muchos dicen que después de la firma de los acuerdos de La Habana, la política en Colombia va a ser distinta. Obviamente, muchísimos piensan que para mejor, que va a haber más amplitud democrática, que por fin se van a hacer las reformas, que se va a enriquecer el debate en el Congreso. Otros están preocupadísimos por el riesgo del madurochavismo, de que nos llegue acá pues un sistema del socialismo del siglo XXI. Les voy a pedir a cada uno, de que nos quedan muy pocos minutos, que nos imaginemos y que le presentemos al país como un resumen de cómo ven Colombia después de estos acuerdos de La Habana en materia de política, puramente política electoral, no hablemos ni de seguridad ni de... no, en materia de política especialmente con énfasis en lo electoral. El ideal que tenemos todos los colombianos. El artículo 22 de la Constitución dice que la paz es una obligación, es un derecho y es un deber de todos los colombianos. Aquí lo que ha habido son unos acuerdos particulares con organizaciones que han agenciado la violencia y el terror. Hasta ahora vamos en las FARC. Digamos, no es la paz total, este es el falta el ELN, falta el narcotráfico muy ligado a las FARC, que no está claro en el punto 3 de los acuerdos. En el punto de los cuartos, ahí hay un problema gravísimo porque sigue evidenciando violencia y terror. Y la responsabilidad es de las FARC, eso está comprobado. Por eso van a ir Entonces, digamos, aquí lo que está en el centro de la democracia. Si los señores de las FARC entran a fortalecer procesos de verdad democráticos, de fortalecimiento institucional, de reglas del juego claras, empezando por el narcotráfico. Bienvenidos, si eso se clarifica. Pero precisamente el país tiene muchísimas dudas sobre todo eso. Por eso es que prefieren decir no, para esperar que se aclare esa situación. ¿Por qué entonces el Centro Democrático tiene tanto miedo del castrochavismo después de que se firmen los acuerdos? No, yo no diría que ese es un miedo que tenga el Centro Democrático. El Centro Democrático hace una denuncia de lo que agencia las FARC. Para mí no representa esa fuerza en Colombia, no tiene el respaldo ciudadano suficiente para llevar al país a una situación de esas. Es una minoría violenta. Otra cosa que el gobierno de Santos le ha entregado todo y le ha hecho concesiones exageradas es distinto. Y lo ha potenciado y lo ha proyectado nacional e internacionalmente a una fuerza derrotada política y militarmente.